Bueno, vamos a conversar, ¿cierto?, con el vicepresidente de la AMUT, que también es el alcalde, ¿cierto?, de Santa Cruz, William Arévalo, que ya lo tenemos aquí en el Meet para conversar con nosotros. Hola, William, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros acá en Emprendidos. Bueno, un gusto saludarlo, a ti Carla, a todos quienes nos están viendo de acá de Santa Cruz. Siempre es grato conversar con la capital, como se dice. Sí, así es. Bueno, William, lamentablemente no es por buenas noticias, ¿cierto? Tiene que ver con la emergencia, con el temporal que afectó y las inundaciones. ¿Cómo se encuentran hoy día por allá los vecinos, ¿cierto?, de Santa Cruz? Bueno, nuestros vecinos ya están volviendo a la normalidad. Hemos aplicado una estrategia que viene hace muchos años en todo lo que tiene que ver con catástrofe y eso nos ha dado resultado hoy día. Es lamentable el suceso de lo que tenemos que hablar, pero gracias a Dios tenemos a las familias todas dentro de lo que se merecen, ¿cierto? Ya con un amplio despliegue de funciones municipales, ¿cierto? De una red público-privada, y hoy día estamos ya en la última etapa, que es que estas personas que estaban hoy día albergadas vuelvan a sus hogares, pero paulatinamente desde el día anterior, ¿cierto? De hace dos semanas atrás, cuando fue esta emergencia, tuvimos casi 200 damnificados. Dentro de esos 200, alrededor de 100 eran bien complejos, porque más de 1,5 metros de agua. Con todo lo que ustedes han visto en la televisión, ya que el río Tinguiririca está prácticamente a 300 metros atrás de sus casas. Pero creo que hoy día la realidad de Santa Cruz no es la realidad nacional. O sea, creo que hoy día hay comunas, y lo estábamos evidenciando en el grupo de alcaldes, Sí. todavía no han llegado a la ayuda del gobierno. O sea, los municipios se han tenido que batir solos, y eso es algo preocupante, porque de alguna forma u otra siempre seguimos siendo un país reactivo, y en eso creo que es lo que no tenemos que, porque a la larga dejamos expuestos a nuestros vecinos. Entonces, al último, se van las pantallas, se van las noticias, se van las cámaras, Sí. y se baja la urgencia, y todavía tenemos mucha gente en comunas vecinas, Licantén, ¿cierto?, Coltauco acá, que están con mucha cantidad de material barroso todavía en sus casas, y no solamente en las casas, sino que en todo lo que significa la estructura vial, la conectividad, que es tan importante. William, te quiero hacer una pregunta a partir de lo que acabas de decir, que tiene que ver con que dices que hay vecinos que estaban a 300 metros, ¿cierto?, del río, con sus casas. Eso, ¿cómo cambias esa construcción tan cerca de los ríos? Porque evidentemente los asentamientos cerca de los ríos son inundables, evidentemente. Entonces, ese tipo de construcción, ¿cómo se hace para cambiar la regulación y que no se pueda construir, evidentemente, tan cerca de los ríos? Porque es lógico que esto puede volver a pasar. Claro, son varios factores. O sea, hoy día son asentamientos que nosotros, por ejemplo, lo heredamos como administración. Yo soy alcalde del año 2012. Sí. Estas viviendas estaban ya construidas, pero creo que lo cerca de un río no, si bien es preocupante, pero creo que no es el problema esencial. Yo creo que aquí es cuando se hacen las cosas desde considerando los niveles de riesgo, las amenazas que existen. Estos barrios, si se hubiesen construido en altura, en la cota eficiente, o sea, óptima, hablemos así, Sí. ¿qué significa la cota? El nivel de construcción que vaya por debajo de la inundación o del riesgo de inundación, Sí. yo creo que no deberíamos tener ningún problema. El tema es cuando se construyen, y por ahorrar recursos no se levantan los terrenos y se construyen a nivel de suelo, en suelos que eran agrícolas. Claro. Y ha habido registro en la historia, porque esto me decían a mí, nunca, hay personas de 60 años me decían, nunca habíamos tenido una inundación de este tipo, pero pasó. Entonces hoy día siempre hay que considerar, y en ese sentido, en mi rol de alcalde de la MUCH, también tengo la presidencia del Centro de Gestión de Riesgos Locales de la MUCH. He tenido, no la suerte, sino que la experiencia de intervenir 5 catástrofes grandes en Chile: terremotos, cierto, aluvión en el norte, erupciones volcánicas, incendios forestales, mega incendios. Y siempre, cuando se hacen las cosas preventivamente y cuando hay un plan estratégico serio, creo que las cosas pueden funcionar y convivir. Porque somos un país catastrófico, o sea, donde nosotros nos coloquemos siempre va a haber un riesgo, una amenaza, ya sea por terremotos, por inundaciones, Sí. erupciones volcánicas, mega incendios. Pero si nosotros manejamos este concepto de preventivo, de gestionar estos riesgos y tratar de bajar el índice de inseguridad, yo creo que había muchas cosas que podríamos no estar
lamentando hoy día. Y creo que este tema del río Tinguiririca y de muchos ríos que han sido el actor principal del desastre, se debe netamente a las pocas políticas públicas preventivas que existen por el Ministerio de Obras Públicas en todo lo que significa el trabajo maquinaria, en desembancar los ríos, en ordenarlos, en hacerlos enrocados, ¿cierto? Porque, y aquí, ¿qué es lo que pasa también? Que muchas veces se hacen desde una mirada muchas veces técnica, donde un ingeniero a lo mejor de Santiago viene a hacer planes de ingeniería en la región de O'Higgins o en el Maule, pero ¿qué es lo que pasa? Que no toma contacto con las comunidades, con los vecinos que tienen 80, 90 años, que le pueden dar indicaciones cómo es el comportamiento del río, y eso creo que al final del día nos trae problemas, porque a veces las obras se hacen en lugares que no son los más óptimos. Y te pongo un ejemplo: en Santa Cruz, el río Tinguiririca, todos los expertos, todos los técnicos hablaban de un enrocado que faltaban 200 metros en un sector, y que todos pensábamos que por ahí había entrado el río, y a los pocos días, prácticamente a la semana, pudimos entrar después por todo el exceso de barro que había, y nos dimos cuenta que caminando el borde del río, el río entró 500 metros más hacia abajo por un lugar de una parcela agrícola donde no había ningún tipo de resguardo. Entonces ahí es donde está la necesidad de hacer un trabajo colaborativo entre la autoridad, los vecinos y los expertos. Yo creo que en ese sentido es como puedo, entre comillas, como entregar información a la pregunta que tú me hacías, porque creo que son varios factores, pero creo que si nosotros hiciéramos una planificación estratégica como corresponde, esto no estaría pasando. No, absolutamente. Ahora, claro, siempre se ve que lamentablemente que se llega tarde a las situaciones, pero tú mismo acabas de decir que estás, claro, desde el 2012, ¿cierto? Ya llevas muchos años como alcalde viviendo distintas emergencias a nivel nacional. Hemos vivido mucho, nosotros somos un país de catástrofes, ¿cierto? De terremotos, de inundaciones. Me pasa que, claro, llevamos más de 10 años de sequía y eso de alguna manera no nos había tocado vivir inundaciones hace algún tiempo. Ahora, ¿cuál es tu visión por lo mismo? Porque como has vivido distintas situaciones de emergencia, ¿cómo valoras tú hoy día la reacción que ha tenido el gobierno frente a esta emergencia? O sea que creo que si hablar del gobierno, yo creo que, aunque yo tengo muchas cosas, como te digo, nunca había visto que un gobierno hoy día prácticamente a 2 semanas no haya una ayuda estatal. O sea, no hay ninguna ayuda del gobierno, ninguna. O sea, todas las ayudas que se han entregado hasta el minuto son de privados, son de los municipios. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los recursos, invertimos los recursos necesarios y lo vamos a seguir haciendo. Pero si nosotros nos hubiésemos quedado a esperar la ayuda del Estado, todavía estaríamos dándole explicaciones a los vecinos. Sí. Y eso creo que no puede pasar. Pero esto también, y hablo un poco más dentro de lo que tengo en experiencia en esto, y que me he dedicado, porque lo que he aprendido, lo he aprendido desde declararme ignorante en un tema que muchos se creen expertos, pero no quieren aprender más, y estas cosas siguen pasando y seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces hoy día creo que tú dijiste una palabra muy importante, y que hay un tema, y que son números, datos, y que se puede ratificar. Chile está categorizado dentro de los 6 países más catastróficos del mundo. Claro. O sea, ese antecedente lo da la ONU, no lo da William Arevalo como alcalde de Santa Cruz, ni en Chile. Esto se da a nivel internacional y por expertos, que donde se analizan los niveles de riesgo y de amenazas de los países, y Chile se categoriza en ese nivel. Tenemos el terremoto de mayor intensidad que exista registro de la historia de la humanidad en Valdivia. Tenemos los incendios forestales. La tormenta de fuego de 2017 fue la de mayor impacto en la historia de Latinoamérica y del mundo en registro. Entonces, cuando hablamos de toda esta amenaza, que tenemos volcanes, que tenemos que un terremoto que pasa en China, en Japón pueda pegarnos silenciosamente en un par de horas acá en Chile y puede dejar a muchas familias damnificadas o perder la vida, ¿cierto? Creo que aquí no se ha tomado la conciencia, no por el gobierno, por el Estado, de la necesidad de invertir en prevención. Y eso se ve como un gasto, no se ve como una inversión. Pero también, dentro de la experiencia que manejo, te puedo decir con datos que por cada peso que nosotros invertimos en prevención, nos ahorramos 10 pesos en reconstrucción. Y créeme que es muy necesario, porque estamos hablando de la vida de las personas. Y lamentablemente los riesgos y la amenaza y las catástrofes siempre terminan damnificando a la gente más pobre, a la gente más humilde, a aquella gente que le ha costado una enormidad poder tener lo que tiene y lo pierden en un segundo. ¿Por qué? Porque no tuvieron las inversiones correspondientes para poder proteger a esas poblaciones o a ese tipo de personas, y que van a seguir pasando. Hoy día, por ejemplo, los incendios forestales, Carla, que pasaron en el verano pasado, ya se olvidaron. Vamos a entrar en noviembre en temporada de incendios y vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué?
porque no está este plan estratégico, no existe un plan estratégico. Y hoy día se acentúa más porque las autoridades que están en el gobierno hoy día no tienen la experiencia, que es fundamental. Y esa experiencia hoy día lo está viendo afectado porque este caos que hoy día estamos hablando del tema de las fundaciones, estamos hablando del tema de la debilidad política, se están olvidando muchos temas y esto va a pasar. Mira, ya digamos poco más de una semana y se olvidó el tema de las inundaciones. Sí. Bueno, sí, eso pasa mucho con nosotros y todos lo sabemos, que tiene que ver como que cuando la televisión está encima y los medios muestran la emergencia, las catástrofes, claro, dura, no sé, 5, 7 días, 8 días máximo la noticia, porque finalmente también es lo que vende, entonces, pero ya cuando baja, o sea, lamentablemente como la venta de la situación, catástrofe, sí, se abandona, entonces, y uno lo deja de ver y también hace que la gente lo olvide. Entonces, porque no estamos ahí viviendo la catástrofe, es muy distinto verla desde la comodidad de tu hogar, la situación de la gente que lo está pasando mal, a vivirla en carne propia. Entonces, es muy lamentable la situación que se vive siempre y es algo que se reitera en el tiempo. Entonces, por lo tanto, también ahí uno puede hacer la bajada de preguntarse qué está pasando con el Estado en general, qué está pasando con las platas del Estado, para dónde van, cómo se están utilizando, obviamente más encima con lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Con el tema de las fundaciones y todo el destape que hay de las platas que se están yendo para otros lados, que uno no sabe para dónde, se están robando, metiendo en el bolsillo, o simplemente para campañas políticas, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, el Estado en realidad tendrá que achicarse realmente, que es lo que quizás es lo que corresponde, no un Estado más grande, sino que un Estado más chico y por lo tanto también mucho más control, porque al parecer lo que falta también acá es control frente a las platas, frente al poder, frente a todo lo que se está dando hoy día en el Estado. Entonces es una situación bastante compleja lo que se está viviendo y evidentemente es una tristeza que los vecinos de nuestro país lo estén pasando tan mal y que más encima hoy día, como tú nos cuentas, todavía hay muchas personas y faltan meses también para la reconstrucción y que finalmente son la parte privada, que sin ellos, ¿qué se haría? O sea, ¿cómo se harían las reconstrucciones, no? Sí, yo creo que ojo, Carla, que recién está partiendo el invierno. Exactamente. Sí. Entonces hoy día eso es un poco lo que el llamado primero a la conciencia de todas las personas que nos están viendo hoy día, que cualquier persona, aunque esté en una oficina lejos de Santiago, en cualquier parte, cualquier persona hoy día, con los datos que yo estoy dando en el país que vivimos, cualquier persona, directo o indirectamente, se puede ver afectada por una emergencia, una catástrofe, sin que la busque. Y eso, yo siempre hago el llamado que cada familia, cada habitante de nuestro país debe tener un plan en su cabecita, un plan de acción, y qué hacer si pasa algo. Porque a veces, hoy día, por ejemplo, estamos en vacaciones, la gente va al sur, por ejemplo, pero se averigua dónde están los hoteles, qué llevar, la comida, reparar el auto, todo. Pero sí, se interiorizó cuáles son las amenazas que existen, por ejemplo, que están cerca estamos de los volcanes, de la cordillera, si pasa algo, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso del ir respondiendo sobre la improvisación es lo que pone en riesgo a la familia y más aún los gobiernos van cambiando. Entonces, cuando un gobierno ya empieza a tomar el ritmo a lo que significa el plan de acción, lo cambia, llega otro gobierno y llegan otros a aprender de nuevo. El tema nosotros siempre lo hemos planteado como a muchos, tanto en Chile y en extranjero, en lo que me toca los convenios que tengo en este tema, siempre planteamos de que las instituciones que estén enfocadas netamente en intervenir las catástrofes o manejen los riesgos o amenazas, deben ser instituciones públicas o privadas que tengan un resguardo administrativo, que no tengan que cambiar por el gobierno de turno, que se politice esto. Obvio. Porque al final del día estos cargos terminan siendo coteos políticos de gente inexperta y que los expertos terminan todos yéndose porque en el fondo nunca son validadas sus acciones porque son técnicas. Entonces, en ese sentido, creo que el mundo público, privado, político, cuando se hace una confluencia, todo funciona bien. Y te voy a poner un puro antecedente. Nosotros en Santa Cruz hemos implementado un modelo, un plan piloto, que es para catástrofe. Y dentro de la desgracia, esto lo tomamos como una oportunidad. Y créeme que hoy día, nosotros a 30 días, tenemos casas construidas, reconstruidas, definitivas, y no utilizamos la vivienda de emergencia, construidas definitivas, sin costo para el Estado, ¿cierto? Y en donde la gente queda viviendo mejor que antes. ¿Por qué? Porque esto está preparado antes que suceda. Claro. Entonces los recursos están resguardados. Soy parte también del grupo interventor del desafío Levantemos Chile, que es una institución
que dan mucha eficiencia en esta área, que es privada, que son los que están llegando con la ayuda privada hoy día, que tienen herramientas importantes, por ejemplo, que a través de la ley de donaciones las empresas pueden donar y de acuerdo a esa metodología pueden descontar el 50% de los pagos de los tributos, ¿cierto? Que es cuando hay una ley de catástrofe. Algo tan simple, si eso se implementara, esa ley para poder hacer planes preventivos, créeme que sería mucho más económico, mucho más rápido, mucho más efectivo. William, ahora, ¿qué pasa con la conexión que existe entre los municipios con el gobierno? ¿Hay conversaciones directas? ¿Ustedes han podido tener después de esta catástrofe alguna reunión con ellos? Reuniones reales donde se lleguen a acuerdos, donde se pueda avanzar, donde se tengan estas soluciones de las que tú hablas. Hay reuniones, pero más reuniones y puras reuniones. O sea, no hay gente. Mira, yo he trabajado en 3 gobiernos. Y los 3 gobiernos, los 2 gobiernos anteriores, cuando habla un ministro, es ley. Es un ministro, es representación del presidente. Y los recursos se colocan y llegan. Hoy día son reuniones, son análisis, son estrategias, y eso habla un poco de la improvisación. Cuando tú no tienes como autoridad, como líder comunal, regional o nacional, no tienes empoderamiento y claridad de los recursos que tú tienes y cómo se van a enfrentar en caso de algún evento de este tipo, es porque esto te ganas tiempo improvisando, dando calmantes, y esto a la larga, ¿quién le trae problemas a los alcaldes? Si los alcaldes son los que tienen que contener a la gente. Dicen, claro. Vamos a entregar tantas cosas, los bonos de 1 millón, hoy día toda la gente piensa que le llegue el bono de 1,5 millones, todos piensan bien, y el bono van a entregar bonos de 700.000 pesos, o al 40% de la familia damnificada. ¿Quién contiene esa raya de los vecinos? Los alcaldes. Entonces hoy día creo que esa es la metodología de esto debe cambiar. Por eso es que te hablo de que estas instituciones deben tener los recursos resguardados antes que pasen los eventos. Considerar que en Chile todos los años vamos a tener una amenaza. Yo hace 1 año y medio atrás tuve la posibilidad de conversar con la ministra Siches de Interior, la ministra Toá de Interior, que estaba hoy día con ministra de Interior, y le dije, ministras, a las 2 les dije, ustedes van a vivir una catástrofe, sí o sí, terremoto, erupción volcánica, lo que sea. Este gobierno va a vivir una catástrofe. ¿Tienen las prevenciones, tienen los recursos, tienen la planificación para esto? ¿O vamos a seguir improvisando? ¿Y cuál fue su respuesta? No es tema, se quedan callados porque no lo ven como importante hasta que no les pasa. Y esto lamentablemente, Carla, es un tema que pasa en todas las autoridades. Yo soy uno de los que he propuesto que toda autoridad comunal elegida por votación popular, llámese presidente de la República, gobernador regional o alcalde, al momento de asumir el cargo, debe tener por ley la obligación de certificarse 4 horas, no necesitan más, 4 horas, en lo que significa manejo de riesgo, intervención de catástrofe, ¿cierto? O de emergencia. Certificarse. ¿Por qué? Porque tú para conducir un vehículo, un carro, como dicen muchas personas migrantes hoy día, tienes que tener una licencia para conducir un vehículo, una máquina. Claro. Y para conducir un país, una comuna, no te exigen nada. Y estás hablando de la seguridad de las personas. Una decisión, hoy día la nueva ley de catástrofe, que también trabajé en esa, la ley de catástrofe, por ley responsabiliza al alcalde como la persona responsable del manejo de la emergencia en su comuna. Pero eso, William, lo que dices es bien increíble, porque finalmente el alcalde, claro, es la primera persona más cercana a la comunidad. O sea, los vecinos se van a acercar a ti, evidentemente, a pedir la ayuda correspondiente que supuestamente el gobierno está entregando. Entonces, si más encima la información no es clara, o sea, para los alcaldes debe ser muy difícil organizar los temas cuando una cosa dice el presidente, pero resulta que en los hechos la situación es muy distinta. Entonces, por eso también, claro, uno escucha a los distintos alcaldes de distintas comunas con tanta problemática que viven los vecinos y que ellos no pueden resolver porque tampoco tienen ni la autoridad ninguna para llevar a cabo muchas situaciones que podrían resolver. Ni la ley, porque mira, cuando uno se mete en planes preventivos, yo te he dicho, a mí cuando he querido hacer planes preventivos en Santa Cruz, me dicen, tiene que pedirle permiso a este ministro, a este. Pero cuando pasa, no, estudiar la responsabilidad del alcalde. Sí. Entonces, así está gobernado el país por los gobiernos, hablemos del Estado, cuando pasa esto. Y yo te le digo,
terremoto 2010 me tocó intervenir de una manera privada y de acuerdo a ese trabajo fui alcalde de la comuna de Santa Cruz. Sí. En el 2014, 2015 me tocó intervenir terremoto en Quique, Aipote, en el aluvión, Chañaral, incendios forestales Valparaíso, medio incendio en Colchagua. En el extranjero también tengo experiencia y lamentablemente a nosotros desde Chile, nos ven, desde el mundo de afuera, de Latinoamérica, nos ven como que somos los top 10 en este tema. Pero acá en Chile las cosas se hacen tan improvisadas que tú no te imaginas. O sea, hoy día cuando yo te estoy comentando que nosotros tenemos la primera base de combate a incendio en altura, a más de 1000 metros de altura en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en la zona roja, donde la región más vulnerable, la parte más vulnerable de la región, había incendio todos los años, se hace una base de combate a incendio y cuando yo fui a pedir recursos para esa base de combate a incendio me dijeron, por ningún motivo, usted no es de nuestro sector político, usted se fue contra un gobierno cuando fue el incendio forestal del año 2017, por lo cual espere un gobierno más para que le dé los recursos porque usted seguramente no hace nada. Nosotros, si no nos hemos quedado con esa respuesta, habríamos vivido las mismas calamidades que vivieron en los incendios forestales pasados, porque es una zona riesgosa. Te quiero contar de que lo hicimos, golpeamos puertas a través de la alianza público-privada, juntamos los recursos, hicimos el plan, hicimos la estrategia, la base de combate a incendio con caminos, con todo, y desde ahí nunca más había un incendio en el sector. Entonces hoy día, pero tuvimos que ir a golpear la puerta a los privados. Entonces hoy día, ¿qué pasa? De que cuando esto hoy día se politiza una emergencia, una catástrofe, eso ahí sí que ya no hay control de nada. ¿Por qué? Porque empiezan a... ¿Qué es lo más simple hoy día? Decir, no, este es responsable, porque eso no ha llegado, lo sacamos del cargo y entra otro nuevo para el fusible político para que esto bajar la tensión, pero vamos a vivir haciendo dando puras explicaciones políticas y no efectivas. Entonces hoy día te digo, el tema más grave no ha pasado todavía. El tema más grave va a venir cuando hayan viviendas que todavía no han sacado el barro y caiga la segunda lluvia y ese barro vuelva a ablandecer y empieza a contaminar los otros lugares y empiecen a ver esta angustia, dónde vive la gente, los albergues, normalmente nombran los colegios tienen que estar para que los niños estén en clase, hoy día gracias a Dios están en vacaciones, pero es una infinidad de situaciones que el único vulnerable en este tema es el alcalde. Entonces hoy día, en ese sentido, el llamado a atención a las comunidades a que están siendo afectadas y que están viendo esta señal, ¿cierto? Es que también entiendan que el alcalde no va a tener todas las herramientas. No. Y lamentablemente los municipios que tienen los recursos para llegar con la ayuda, en casos como Santa Cruz o municipios que están ordenadamente, administrativamente, ellos van a poder entregar con sus recursos la ayuda que necesita la gente. Los que no lo tienen, yo estoy seguro que todavía están esperando que el Estado entregue algún alimento o alguna ayuda esencial. Llámese colchonetas, porque no entregan colchones, entregan colchonetas. Que cuando uno se tira a la cama, hasta el tiro le topa la madera, porque pues son cosas de lo más malo, lo más barato. Esto tiene que ser con calidad. La administración también de la gestión de riesgo y de entrega de ayuda también tiene que ser de calidad, como si fuera para uno, no para la persona que porque tiene menos o tiene más vulnerabilidad o porque hay que darle a todo. No, esto se puede acercarla con los recursos que existen en Chile. Lamentablemente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día, ser más eficientes, pero con personas que sepan hacer el trabajo y no personas con coteos políticos que vayan por justificar lo injustificable, que es la poca interacción del Estado o de los gobiernos. William, tú has pasado por 3 gobiernos, por lo tanto, por eso también te hago la pregunta. ¿Tú esperabas un mejor manejo de este gobierno, por ejemplo, desde que llegó hasta cómo ha sido, cómo se ha comportado hasta hoy en relación a los otros? Y por otro lado, también sientes, por tus palabras es evidente, yo creo que todos también nos pasa un poco al ver las imágenes cuando vemos al presidente que va y le da beso a los niños y los ves ahí como súper amoroso y uno dice, oh, y de hecho hasta suben los puntos en la aprobación, suben un par de puntos, después vuelven a bajar porque le dura los 2 puntos, 10 puntos le duran una semana y la próxima ya están de nuevo con otro escándalo. Entonces, se ve más bien como un gallito político que están jugando más que preocupación real por la gente. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿tú esperabas algo mejor de este gobierno o no? ¿O para ti ha sido tal cual como pensaste? Lo peor como gobierno, es un gobierno populista, no tiene con la conciencia de lo que significa el ser serio para gobernar una comuna, un país, porque los ofertones no existen. Esto es algo tan simple como una familia. Un padre no le puede decir a los hijos cuando todos les piden zapatos que le va a comprar a todos zapatos, que le va a mandar a toda la universidad, que todos van a tener la mejor salud, cuando el padre sabe que el padre sabe lo que gana
y el padre sabe cuánto cuesta ganarse ese dinero para llegar con la mensualidad a fin de mes. Este gobierno y muchos ministros, incluso el presidente, que nunca le han trabajado nunca un día a nadie. No saben lo que significa pagar impuestos, saber buscar trabajo, cuánto es un kilo pan, lo que hay que machucarse para poder comprarle la leche a los niños. Eso es algo, administrar un país como administrar una familia. Entonces, cuando hay un gobierno que endulzó el oído a la gente, y lamentablemente la culpa de este gobierno no es del gobierno, es de la propia gente que creyó en estas personas que le prometieron que todo era fácil. Y en la vida nada es fácil. Los que sabemos y que sabemos que a los 11 años trabajamos amarrando parras, que no pudimos llegar a la universidad con esto y hemos llegado por esfuerzo propio, por la meritocracia, por nuestro trabajo, sin esperar nada de nadie y no dependiendo de nadie, solamente de nuestras manos y de nuestro trabajo, lo único que esperamos es que nos den oportunidades para seguir creciendo. Pero ese populismo de que todo es gratis, que todo va a ser aquí, que todo va a ser acá, eso es lo peor y la mejor imagen de que no es la administración desde una realidad, sino que de una ficción, desde una teoría, desde un cuaderno. Y en ese sentido, te pongo un puro ejemplo. Cuando se habla, y dentro de mi inexperiencia que puedo tener en la parte académica, pero práctica tengo mucha, porque todo lo que te estoy hablando es práctico, no teórico, sentido común, empatía con la gente. Sí. Cuando te hablas de que quieren hacer subir los impuestos a los ricos, a los súper ricos, para dar a los pobres, más tontos son los que le creen, porque el que paga al final del día el impuesto es el pobre. Entonces hoy día cuando nosotros hemos hecho planes, yo siempre veo, con Santa Cruz para mí es un país autónomo, lo lidero yo y tengo esa responsabilidad de lo que tengo que hacer. Por eso mis vecinos hoy día no están sin ayuda, tienen toda la ayuda necesaria por este municipio y tenemos que invertir más recursos, lo vamos a invertir. ¿Cómo conseguimos los recursos? Bajando los impuestos, incentivando la inversión. Generamos más empleo. Al generar más empleo sacamos a la gente de la MUNI del asistencialismo. Generan empleo además esas personas. Y hoy día tenemos una municipalidad estable económicamente, líder en la región en turismo, en economía, con eficiencia administrativa, ¿ya? Y eso nos hace sentirnos de orgullo porque hemos resuelto los problemas importantes, salud, educación. No tengo nada que merecer en la privada, lo mejor lo tenemos. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen, los directores de salud, educación, son personas expertas no son amigos ni de un diputado, ni del alcalde, ni nada. Son personas que entienden lo que tienen que hacer sobre la eficiencia. Entonces hoy día, cuando empezamos a justificarnos de que no podemos tener mejor salud, ¿por qué? Porque los recursos de salud no llegan a salud, pues llegan a pagar sueldos. Hoy día cuando hablamos de estos datos que están por ley de transparencia, cuando hablamos de la cantidad de contrataciones que tiene el Estado hoy día, se van en puro volumen, pero no en efectividad en los temas. Entonces, como un ministro hoy día de Desarrollo Social, que está preocupado, debiera estar preocupado de la gente más pobre de este país, hoy día salen en escándalo que es donde está un acto de corrupción de acuerdo a las fundaciones, esta interfaz que es de las corrupciones. Como un ministerio de vivienda, que lo que tiene que velar todos los días porque la gente deje de vivir en Mediagua o en campamento, el foco hoy día esté en interpelaciones políticas también por mala gestión y entrega de recursos en lugares que no corresponde. Entonces ahí ese es el resultado que veíamos venir los que teníamos la experiencia, pero lamentablemente la gente muchas veces cree en el populismo, en lo que le hablan al oído, y lamentablemente después son los mismos que son afectados. Entonces, decir la verdad en Chile muchas veces corre riesgo. Por eso que muchos se quedan callados, muchos dicen, no, mejor tengo que seguir trabajando igual al otro día. Pero aquí la culpa hoy día de lo que está pasando en Chile no es de los políticos, la culpa es de la gente, que no elige a las personas competentes por su capacidad, por su historia, por su visión, por su estrategia. Hoy día yo creo que eso es un poco lo que nos ha afectado. A lo mejor nos salimos un poquito del tema, pero tenía que decirlo. No. William, son temas que uno los ve en el día a día. O sea, yo no puedo esperar, no puedo vivir en un mundo de fantasía, no existe ese mundo de fantasía. Tú para estar ahí, Carla, tú tienes que haber hecho un proceso, un trabajo. Te has quemado las pestañas, te has levantado temprano, ¿sabes? Eso es lo que nosotros vivimos, porque aquí en la alcaldía donde estoy hoy día, si tú supieras las cosas que uno escucha, y eso es sentido común. Yo colocarme en el lugar del otro, ¿qué es lo que yo quiero recibir como respuesta? Y sabes tú que al final del día la gente no quiere dinero. La gente quiere una orientación. Quiere que le haga las cosas fáciles. Sí, William, lo que pasa es que es interesante también lo que dices, porque tiene que ver con que, tú dices, claro, la gente también elige a los políticos, ¿cierto? A los que nos representan. Pero cuando la verdad es que
la responsabilidad no es tanto tampoco de la gente, porque si te mantienen desinformado, si te mantienen en la pobreza, si te mantienen viviendo en ese nivel, evidentemente tú no tienes muchas opciones. Entonces es ahí que finalmente la política sí tiene mucho que ver con todos nosotros. Si nosotros no entendemos que la política es parte fundamental de la sociedad, para que la sociedad funcione, tenemos que ser un conjunto, todos los ciudadanos más los políticos. Si eso no se entiende, entonces finalmente vamos a seguir por este mal camino que se está tomando y que cada vez es más evidente. Carla, te voy a decir algo a lo mejor que puede ser muy duro, pero en la política conviene que hayan pobres y conviene que haya mala educación. Obvio. Porque así es más fácil endulzar el oído a las personas. Lógico. Entonces hoy día, ¿qué pasa? Tú ves los países exitosos en el mundo, que han prósperos. ¿Cómo están hoy día? ¿Por qué? Porque entraron a descomprimir toda una estructura que a algunos no les conviene. Entonces, en el sentido aquí, creo que un poco el tema cuando yo hablo de las personas, y no es que esté criticando, es porque realmente un sistema nos envolvió y nos atrapó en una situación donde empezamos a creer en esta palabra que es tan compleja para mí, que cuando hablamos del populismo asistencialismo, cuando se juntan las dos cosas, algo no funciona. Porque alguien tiene que trabajar para generar ese recurso para poder darle a la gente. Y cuando tú no estás trabajando y quieres dar, en algún momento, ¿qué te vas a comer? El Estado, te va a comer tu país, tus recursos, todo. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de concientizar en la gente. Porque esto no lo vamos a resolver hoy día. Aquí tenemos que esperarnos, persignarnos y que este gobierno termine los últimos 3 años. Porque si estamos en esta situación ahora, imagínate con las crisis que estamos viviendo y con las que van a venir. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día el llamado, yo ya estoy saliendo y me quedan 2 años como alcalde, 8 meses. Y mi gran misión en lo que yo estoy es tratar de hacer entender a nuestra gente, especialmente en Santa Cruz, en Colchagua, en las comunas vecinas, de que la actitud en la familia, en las personas, la actitud emprendedora, la actitud de crecer, la actitud de generar sustentabilidad para su familia depende de uno mismo, y que uno como comuna debe dar las condiciones básicas para que esa actitud y esa visión que tiene cada familia se pueda concretar. Sí. Siempre saber que hay cosas que van a ser siempre mejorables. Pero lo que yo te digo, algo muy importante, al final del día somos nosotros los que elegimos. Y no miremos más ideológicamente, veamos las capacidades de las personas que están postulándose, sea el color político que sea, porque al final del día es la que va a marcar la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos. Sí, sí, William, te queremos agradecer. La verdad es que sí, es cierto, y también se necesita mínimamente que el Estado te entregue lo básico, ¿cierto? Y eso también es lo que hoy día tampoco existe. Entonces, bueno, pero gran conversación tuvimos, William, te queremos agradecer. William Arévalo, alcalde de Santa Cruz y vicepresidente de la AMUCH. Muchas gracias por estar con nosotros, William, que tengas un excelente día. Gracias a usted por el contacto, y quería no terminar antes de no solidarizar con mi colega alcalde y presidente de la AMUCH, Gustavo Alessandri, que fue ayer, lamentablemente fue asaltado, víctima de un asalto, atentado prácticamente con su familia, y que creo que hoy día es lamentable, porque si hoy día están yendo en busca de las personas que buscan la seguridad de las personas, yo creo que es un tema que marca otra gran catástrofe que podemos vivir, que es la seguridad, y que estamos viviendo. Así que gracias por el contacto, y un saludo a todas las personas que nos están viendo en Santiago, a través de la señal, y todos invitados a Santa Cruz, una comuna muy linda, de muchas actividades, que vayan a disfrutar, muy segura, y que eso es prácticamente nuestro sello de invitación. Así que un abrazo y que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias, William.